Buenas prácticas para la aplicación de agroquímicos a cargo de Luis Balestrini, que sin más vueltas le damos la bienvenida a Todo Trigo 2016 y lo invitamos a subir al estrado mientras los presentamos. Luis Balestrini es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es asesor técnico, especialista en tecnología de aplicación, actualmente es gerente general de la compañía Balestrini y compañía. Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un poco la idea era comenzar a hablar sobre buenas prácticas en el proceso de aplicación y viendo todo lo que es el proceso, nosotros preferimos tener en cuenta cuál es el problema más grueso que nos encontramos. Por eso, el título que le puse acá, un poco la primer filmina, que es buenas prácticas en el proceso de aplicación, el cuello de botella que, según nuestra experiencia, es principalmente el pulverizador. El proceso de aplicación es bastante extenso y si nos detenemos para hablar sobre buenas prácticas de cada uno de esas partes, sería bastante largo. Ya de por sí, por lo menos para mí, hablar de lo que le pasa al equipo de pulverización me lleva varias horas para poder explicarlo. Yo voy a tratar de hacerlo en escasos 20 minutos y espero que pueda tener la claridad como para que ustedes por lo menos se lleven una idea de lo que nosotros vemos en el trabajo que hacemos diariamente sobre los equipos de pulverizar, sobre esos equipos de pulverizar en los cuales trabajamos. Estos equipos están distribuidos por todo el país y son básicamente equipos autopropulsados. Hay algunos, pero mínimamente de arrastre, y normalmente corresponden a empresas, digamos, que tienen un cierto nivel tecnológico y normalmente tienen asesoramiento de algún técnico. Esto es importante recalcarlo para que tomemos dimensión de dónde estamos ubicados. Si bien yo acá estoy tratando de bajar la idea de lo que nosotros vemos cada vez que hacemos un diagnóstico de los equipos de pulverizar, lo que les voy a ir contando es qué es lo que vemos y qué es lo que vemos de lo que está mal. Por lo tanto, son como oportunidades mejoras que tenemos ahí. Entonces, tenemos que estar relacionando a esto en qué hacer o cómo hacer para solucionarlo y comenzar a hacer las cosas bien sobre estos puntos, que en resumidas cuentas es aplicar esto de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas en el proceso de aplicación. Para eso me voy a basar un poco en datos propios. Como le decía al principio, es sobre lo que nosotros, discúlpenme, pero voy a tratar sobre lo que nosotros vemos y hacemos diariamente, tomamos estos datos y sobre eso es lo que vamos a trabajar. No es la intención pensar que todo es lo mismo, pero si ustedes ven la muestra, que son 306 equipos de pulverizar, la muestra es bastante importante. Sobre estos equipos, lo que nosotros analizamos básicamente, o la base del diagnóstico y la auditoría que hacemos sobre los componentes del pulverizador que impactan de lleno en la calidad de aplicación. Analizamos esos componentes, nosotros los pasamos a gráficos y es un poco
lo principal en lo cual yo voy a tomar datos y voy a tratar de comentarles qué es lo que vemos. Obviamente lo que está en rojo es lo que vemos de los equipos de pulverización que están mal, y lo que está en verde es lo que está bien. Los componentes que nosotros analizamos o auditamos son mucho más que estos, pero como les decía al principio, son los que consideramos que mayor impacto en la calidad de aplicación pueden tener. Por un problema nuestro de organizarnos cómo hacer el diagnóstico, cómo pasar los datos de los protocolos de auditoría que tenemos, los instructivos con los cuales nos guiamos, para poder hacer los diagnósticos de los equipos, nos queda muy cómodo dividir el pulverizador básicamente en 4 sistemas. Hay uno que voy a tratar de no mencionarlo porque es bastante, es mucho más largo, me alargaría el punto sobre el cual quería hablar, que es el sistema de seguridad, en la cual les puedo comentar que de la primera estadística que nosotros hicimos en el año 2005 al día de hoy, ha mejorado bastante. Ahí ponemos, entre otras cosas, los elementos de protección personal. ¿En qué mejoraron? En que el operario de la máquina los tiene, pero lo que nosotros vemos es que simplemente los tienen y no los saben usar, que es el gran desafío de ahora, en preparar y capacitar al operario para que lo sepa utilizar bien. Yendo ya a los sistemas, el primer sistema que incluye principalmente estos componentes del pulverizador, el sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es la parte del equipo de pulverizador que se usa para abastecer, sin irnos muy lejos, el botalón o el barral. Tiene un objetivo, que es abastecer a ese botalón o barral de una mezcla entre agroquímicos y agua que sea totalmente uniforme y que a su vez tenga una condición esencial que hoy recién, después de mucho tiempo, estamos comenzando a verla, que vaya libre de contaminantes. Entonces el principal objetivo es abastecer una mezcla homogénea de productos y libre de contaminantes. ¿A quién? Al segundo sistema, que es el sistema de distribución, en la cual nosotros vemos o analizamos estos componentes. El sistema de distribución tiene un objetivo, que es distribuir las gotas en forma homogénea, logrando la cobertura que necesitamos para solucionar el problema en cuestión. Sin ir más lejos, nosotros cuando evaluamos en cierta forma esto, ¿qué hacemos? Utilizamos tarjetas de hidrosensibles. Con eso medimos número de gotas por centímetros cuadrados y pensamos que ya está. Eso es una de las partes. La parte más importante es si ya realmente llegamos con la misma concentración en todo el lote. El primer punto. Por lo tanto, la tarjeta hidrosensible lo único que hace es medirme en cierta forma esa distribución homogénea del caldo, pero no me está diciendo si yo no tengo un problema acá al principio, que es un problema de abastecimiento. Entonces vamos a ver un poco más adelante cuáles son las partes de este sistema que atentan contra la distribución uniforme de gotas sobre la superficie, y algo más importante es que esas gotas vayan al blanco y no se nos vayan a donde nosotros nos queremos, que es otro de los grandes problemas de hoy en día, que es la deriva. El tercer sistema es el sistema que usa el operario para saber si está cumpliendo con las especificaciones técnicas de esa aplicación, o sea, si va a la velocidad correcta, si está arrojando los litros correctos, si va a la presión correcta. Y acá encontramos toda una serie de problemas que
que están mencionados básicamente en estas dos columnas, que es otra oportunidad de mejora bastante importante si queremos hacer las cosas bien y si queremos hablar de esto que tanto está en boga hoy en día, que son las buenas prácticas. Vamos a comenzar por el sistema de abastecimiento, donde nosotros hemos encontrado que en este grupo de pulverizadores nace el problema. Si ustedes ven en la auditoría del pulverizador, la mayoría de las máquinas, lo que nosotros llamamos el mixer, que es el cargador de producto, está bien. O sea, no tiene tanto problema. Hay de alguna forma hay un sistema para cargar agua y para cargar el producto. ¿Y a dónde está el problema? ¿Y qué son esos problemas? Nosotros vemos que hay un problema en el proceso de carga del producto. O sea, cómo se cargan los productos. Sin ir más lejos, yo le puedo mencionar, hoy en día la mayoría de los granulados que vienen en bolsas grandes se cargan por la boca del tanque, con agua que queda a criterio del operario que decidió cuánta agua ponía y en ese momento iba metiendo atracina o algún granulado, todos estos granulados que hoy se están usando cada vez más. Ahí nace uno de los problemas, o dos problemas. Tenemos un problema de seguridad del operario y un problema de precipitado en el tanque, por una serie de factores que inciden, entre ellos la velocidad con la cual cae el granulado y en la cantidad de agua que lo está haciendo. Y, por supuesto, a esto le agregamos hoy en día... A esto le agregamos hoy en día toda una serie de problemáticas, que es el uso de una serie de formulados nuevos que no son difíciles de mezclar, pero sí tienen especificaciones técnicas. Todo lo que es granulado, todo lo que son polvos mojables, todo lo que son fluables, tienen especificaciones técnicas que se las debe cumplir. Tan es así que nosotros recibimos muchas consultas de laboratorios, por ejemplo, que ellos recomiendan tres productos, 3 ingredientes activos de su marca, pero el productor por ahí a uno de los ingredientes activos lo cambió por otra marca y después les reclaman porque hubo precipitado. O sea, el simple hecho de haber cambiado una formulación de una marca por la otra tuvo algún tipo de interferencia física que hizo que se produzca un precipitado o formación de grumos. ¿Y eso por qué? Porque falla el proceso de carga y porque falla la información. Pero a su vez, con otro problema grave, que el que decidió todo esto es el operario. Y en realidad el proceso de aplicación debiera tener un dueño que conozca sobre el proceso y que se ocupe de capacitar a la gente, de controlarla y de asesorarla en los momentos críticos y de darle bien la información. Yo identifico a ese dueño del proceso normalmente como ingeniero agrónomo. Y no que en esta parte del proceso sea el maquinista sin ninguna preparación previa el que decide cómo se hace la mezcla y la carga. Ahí nacen los primeros problemas, que son problemas que debiéramos solucionarlo de una forma, primero, una vez que lo hemos detectado, lo hemos reconocido, empezar a ver de qué otra forma lo podemos
digamos, ¿cómo hacemos para aplicar esto de hacer las cosas bien? Todo esto se ve potenciado por otro problema grave, que es la agitación dentro del tanque. Ustedes imagínense que nosotros hoy estamos hablando de que hay que aplicar con 30, 40, 50 litros de agua y le metemos 4 o 5 productos formulados en base a sales o fluables, granulados y polvos mojables, con agua que no sabemos cómo está. Y va el operario al medio del campo y empieza a hacer la carga para aplicar una mezcla con 30 litros de agua. Pero nos encontramos con un problema que es lo que vemos nosotros, que el 60% de los pulverizadores o no tiene un sistema de agitación totalmente deficiente. Y si ustedes leen las recomendaciones de los marbetes, hay una serie de formulados que exigen que haya agitación constante. 5. Bueno. Acá es otro de los problemas graves que hay que solucionar. Necesitamos máquinas que tengan un sistema de agitación muy activo y muy poderoso. Me voy a saltear lo de abajo para hacerlo un poco más rápido, señor Filmina, pero ¿cuál es el problema que ocasionamos? Una concentración totalmente desunida. ¿Qué me pasó acá? ¿Qué pasa con esto? Concentraciones desuniformes. Ya no logramos la homogeneidad del caldo para ser aplicado a través del circuito de distribución o del sistema de distribución. Es otro tema a solucionar. Posteriormente, vamos al sistema de filtrado y nos encontramos con otro problema, tapado de filtros. Y ahí pensamos que un problema de producto. Tapado de filtros es nada más y nada menos un problema de acá, nace acá. No es un problema de productos, no es un problema de los filtros, nace ahí. Es otro tema que hay que solucionar y se soluciona sabiendo lo que pasa en el circuito en todo lo que es el circuito de agitación y de mezcla. Y por último, lograr la mezcla no contaminada. Y esto se logra con sistemas de limpieza adecuado. Hoy en día el 71% de las máquinas tiene un sistema de limpieza del equipo inadecuado. Por lo tanto, si pensamos trabajar con hormonales o con productos que se adhieran mucho al tanque, es un problema que tenemos grave con fitotoxicidad después de las aplicaciones. Y cuando trabajemos con graminicidas o productos como concentrado emulsionable que lavan lo que aplicamos hace un mes atrás y no se limpió el tanque, lo disuelven y lo terminamos aplicando en el cultivo siguiente, causando lo que dice ahí, problemas de fitotoxicidad. Una vez que tenemos esa mezcla, si tenemos la suerte de mejorar todo esto y hacemos una mezcla homogénea y libre de contaminantes, nos tenemos que ocupar de que las gotas lleguen al blanco. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar el problema de que las gotas lleguen al blanco si entre el 40 y el 50% de los equipos tiene un muy mal mantenimiento de los barrales totalmente deteriorados, y aparte de eso queremos ser eficientes aumentando las hectáreas por día, es decir, muchas hectáreas por día, con barrales en mal estado, operarios que no están capacitados. Entonces, ¿a dónde van a parar las gotas? Lo que menos hacen es ir a parar el blanco, pero van a parar al vecino y ahí vienen los problemas de deriva. Y las contaminaciones por deriva, todo lo que es impacto medioambiental. Por lo tanto, buenas prácticas agrícolas significa
que el técnico tiene que hacer una inspección técnica y tiene que hacer un diagnóstico del estado del pulverizador antes de hacer lo que le llaman la regulación. Lo tiene que ver el técnico y ver si esa máquina tiene posibilidades de hacer las aplicaciones que nosotros necesitamos hacer. Por último, toda la información, computadoras, el 90% de las máquinas las encontramos con sensores descalibrados, mal cargados los parámetros. No usamos bien los datos de las computadoras, por lo tanto hay frecuentes errores en las calibraciones, sobrantes de agua en los tanques, que se toma la decisión más fácil, se abre y chorrea por abajo. Eso es contaminación. Todo lo que sobró porque calibramos mal o porque nos daba mal los datos la computadora, lo tiramos en el suelo, contaminación. Entonces hay mucho que mejorar para hablar de las buenas prácticas en las aplicaciones. ¿Cómo vemos todo esto? Con elementos que hoy la mayoría de las máquinas los tienen y discúlpame, ¿me podés pasar ese ítem? Ahí está, que son los mapas. Los mapas nos cantan lo que está pasando con la pulverizadora porque nos marcan las dosis normales y las sobredosis o subdosis. Pásame el otro, aplicando... No, volvé de para atrás. Aplícame otro que tocando ahí, Esto también nos marca cuando el equipo está mal calibrado. ¿Qué es lo que pasa acá? El pulverizador venía bien, cuando vio que se quedaba sin agua, el operario empezó a tocar y empezó a tirar mucho menos dosis de la que realmente requería. Cuando llegó al final del lote se dio cuenta que terminaba con lo que le quedaba y siguió con la dosis normal. Estos son elementos que nosotros podemos utilizar para saber cómo están trabajando las máquinas en el lote, pero tiene que tener un técnico atrás. Por último, ahí está. Por último, 3 conceptos claves. El primero, el diagnóstico del equipo de pulverizar por parte de un técnico que conozca sobre el tema, nos va a garantizar de alguna forma que el caldo a aplicar llegue con una concentración homogénea y libre de contaminantes, porque tenemos un buen sistema de carga, un buen sistema de agitación y nos ocupamos de hacer un buen lavado utilizando el triple lavado del tanque principal. Para eso hay que tener circuitos normalizados o capaces de hacer esta tarea. Si no, vamos a tener un problema grave cada vez que queramos limpiar los tanques. El segundo concepto, el segundo punto clave, garantizar la distribución uniforme del plaguicida sobre el blanco. Y para eso tenemos que trabajar en el mantenimiento de todo lo que es el sistema de distribución, que no es solamente la barra. Hay que trabajar con todo el sistema de distribución y hay que tratar de comenzar a exigir máquinas que vengan bien diseñadas, máquinas pensando en que el barral tiene que ser estable, porque las pastillas o boquillas no se bancan los movimientos, tienen especificaciones técnicas y hay que hacérselas respeto. Y el tercer punto crítico clave es parametrizar correctamente los controladores del pulverizador para lograr que den al operario la información correcta y ellos mismos puedan controlar y manejar el pulverizador. Una vez que nosotros podemos identificar eso, que es el cuello principal de botella en el proceso de aplicación, debemos solucionarlo y trabajar para minimizarlo. Una vez que tenemos todo esto, podemos comenzar a extender hacia los dos costados todo el proceso de buenas prácticas, mejorando
en definitiva, la calidad de aplicación y evitando los problemas que hoy tanto hablamos, que es de contaminación a los vecinos, contaminación a los lotes, todo lo más frecuente que estamos viendo hoy en día. Bueno, este es un poco el aporte que queríamos hacer nosotros, basado en la experiencia, en lo que nosotros vemos en las máquinas de pulverizar que nosotros atendemos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, vamos a estar un rato más afuera, nos consultan. Muchas gracias por podernos atender. Muchas gracias, Luis.